ustedes, igual que todos los domingos a las 7 de la noche, hablando de, en este caso, vamos a hablar de el futuro de la MUD. Bueno, primero que nada, hoy, 19 de febrero del 2017, quiero recordarles que el alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, cumple 2 años injustamente preso. Tuvimos una sesión especial de la Comisión Política Exterior y la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional frente a su residencia aquí en el municipio de Baruta, en Santa Rosa de Lima. Ahí estuvimos recordando lo que significa la lucha por la democracia y la persecución política, y ayer también celebramos, o no celebramos, la palabra es simplemente recordamos los 3 años del injusto encarcelamiento de Leopoldo López, con una manifestación importante en la ciudad de Caracas. Tomamos la autopista Francisco Fajardo por unas 3 o 4 horas y ahí escuchamos a víctimas de la represión, a víctimas del hambre, a víctimas de la inseguridad, a víctimas de la falta de oportunidades, todas ellas que han sufrido de este gobierno que durante los últimos 3 años no ha hecho sino destruir a nuestro país. 3 años que pudimos haber evitado si hubiésemos logrado el cambio en el año 2014, 3 años que de haber escuchado las palabras de Leopoldo López y actuado en consecuencia, quizás hoy los venezolanos tendríamos un futuro distinto. Pero lo importante hoy es hablar de futuro, hablar de lo que viene, hablar de cómo podemos avanzar, y en ese sentido quisiera hoy comenzar explicando un poco lo que fue la reestructuración de la Mesa de la Unidad esta semana, la Mesa de la Unidad Democrática, la semana que termina el día de hoy, y también brevemente sobre una idea que ayer planteamos en la actividad de Leopoldo, los 3 años, de qué creemos nosotros que hay que hacer a partir de ahora. Y comienzo por lo primero. La Mesa de la Unidad Democrática esta semana planteó una nueva estructura, que tomó tiempo y discusión, que fue producto de un debate intenso entre los partidos políticos, porque evidentemente que existían visiones distintas de cómo avanzar. Lo importante es que hay un acuerdo que en primer lugar modifica incluso los roles de quienes acompañan a los partidos políticos y a quienes están en la Mesa de la Unidad. Ya no hay secretario ejecutivo, como fue el caso de Chubo Torrealba, como fue el caso de Ramón Guillermo de León. No es un secretario ejecutivo lo que ha sido designado, ha sido un coordinador general, que es José Luis Cartaya, el Morocho Cartaya, es subsecretario de la Asamblea Nacional desde el año pasado. Es una persona sin duda alguna con un historial impecable, una persona que ha estado de la lucha, en la lucha de la democracia desde hace mucho tiempo y que goza de la confianza de la mayoría de los partidos políticos, y por eso ha sido designado en ese puesto. ¿Cuál es su rol? El rol de José Luis Cartaya como coordinador general de la Mesa de la Unidad es precisamente coordinar los esfuerzos, convocar las reuniones, llevar las minutas, encargarse de que los acuerdos sean aceptados por todos y sean cumplidos. Y eso permite de alguna manera que la carga del trabajo esté en los partidos políticos como tiene que estarlo. Y la vocería entonces ya no la lleva José Luis Cartaya, sino que se rotan los partidos políticos periódicamente. Yo creo que eso es positivo. Parte del problema que ya hemos tenido hasta ahora es que cuando los partidos políticos no tienen una postura definida, se le obliga, se empuja, se le presiona al entonces secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, llámese Chubo Torrealba o Ramón Guillermo de León, a asumir una postura que no necesariamente fuera la postura de todos. Y esa posición incómoda, difícil, que debieron asumir quienes estaban ahí hasta ahora, ya no debe mantenerse ahora que no hay un vocero oficial. Además de eso, se crea un equipo yo diría de alto nivel, que va a acompañar a la Mesa de la Unidad Democrática. Estoy hablando del equipo social, que está compuesto por Alfredo Padilla y Tinedo Guía. Alfredo Padilla es un luchador social, él viene trabajando de la mano con la economía informal, con el emprendimiento, lo conozco bien, una persona con mucho conocimiento de la realidad venezolana, y Tinedo Guía, quien es el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, un comunicador social de mucha trayectoria, que nos va a ayudar también a fortalecer el trabajo social de la Mesa de la Unidad. En la coordinación técnica está Roberto Picón. Roberto tiene mucho tiempo en la Mesa de la Unidad, es una persona muy competente, también con una trayectoria impecable, que estoy seguro va a ayudar a profesionalizar la Mesa de la Unidad. Y finalmente en la Secretaría Política está el profesor Ángel Oropesa. Ángel Oropesa fue profesor mío en la Universidad Simón Bolívar, es una persona muy competente, conoce la política, entiende bien los desafíos que estamos enfrentando, y estoy seguro que nos va a ayudar a organizarnos a todos. No con esto quiero vender una idea de un optimismo, si se quiere, ingenuo, sin habiendo muchas dificultades, pero yo creo que lo más importante de estas nuevas reglas o modificaciones ha sido la conformación de lo que se ha llamado el Congreso Ciudadano, que fue un planteamiento que hizo Leopoldo López a final del año pasado, un planteamiento en el que decíamos había que pasar de la Mesa de la Unidad Democrática al Movimiento Unidad Democrática. Esta lucha no es entre un grupo de venezolanos contra otros, esta lucha es contra la mayoría, en la mayoría de un pueblo que quiere
luchar contra una dictadura. Y en ese sentido ya no basta con que los partidos políticos nos pongamos de acuerdo. Y es por eso que hemos entendido que hay que incorporar a otros sectores de la sociedad. Estoy hablando de los estudiantes, de los trabajadores, de los sindicatos, de los profesionales, del sector productivo. Todos esos van a formar parte ahora de la Mesa de la Unidad Democrática en esto que se llama el Congreso Ciudadano. Un congreso que está conformado por 10 personas, 5 de la sociedad civil y 5 de los partidos políticos. Yo creo que esto es lo más importante. A este espacio es el cual queremos darle fuerza. Este espacio tiene que servir para aglutinar a todos aquellos que queremos un cambio más allá de los partidos políticos, más allá de quienes participamos en elecciones. Estamos enfrentando una dictadura que no quiere medirse, que no quiere convocar a los comicios que corresponden, y es por eso que esta ampliación yo la aplaudo, la celebro, y espero que ahora se asuma con el compromiso y con la seguridad que se requiere para poder impulsar los cambios que hacen falta en el país. Ayer decíamos en la conmemoración de estos 3 años del injusto encarcelamiento de Leopoldo que hay que aceptar los errores. Hay que aceptar que el año pasado se entró en un proceso de diálogo sin condiciones, se entró en un proceso de diálogo que no ofrecía garantías y que lo único que buscaba es ganar tiempo. Y decimos esto no para señalar a unos o a otros, porque todos los venezolanos que creemos en el cambio somos parte de los aciertos y los errores de la unidad. Pero digo esto porque si no reconocemos esto, podemos volver a cometer los mismos errores. Así que hay que retomar la agenda de presión de calle, como lo hicimos el día de ayer aquí en Caracas, quienes estamos en Voluntad Popular, quienes apoyamos la libertad de todos los presos políticos de Leopoldo López, y hay que mantenerla hasta lograr el objetivo que nos hemos planteado, que son elecciones y libertad de todos los presos políticos. Ese es el foco que tenemos que mantener en este momento. ¿Y cómo hacerlo? Ese es el gran debate que hay ahorita, porque ya sabemos que la calle, sin duda alguna que es importante, pero se ha encontrado con muchos obstáculos. Por un lado, la gente ya siente que lo hemos intentado 1000 veces por esa vía y el gobierno simplemente está dispuesto a cualquier cosa a fin de mantenerse en el poder. Y eso tiene un riesgo importante. Hay gente que siente que los riesgos, los temores son muy elevados. Yo no creo que eso es así, pero entiendo ese sector de la población. Entonces, estamos enfrentados a un dilema de cómo aumentar la presión. Hay gente que en esta transmisión muchas veces dice calle, calle, calle. Bueno, la pregunta es una calle ¿cómo? Porque se convoca, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, se convoca el centro de la ciudad y siempre ocurre lo mismo. Hay un piquete de la policía que se ha venido perfeccionando con todos unos equipos antimotines, colocan ahí a cientos, a miles de funcionarios públicos que en vez de estar protegiendo al pueblo, están protegiendo a quienes están en el gobierno. Bueno, ¿qué hacer entonces? Ayer lo planteamos como una idea inicial, como una idea que quisiera que entráramos en debate, que es vayamos a una consulta popular. Y utilicemos el ejemplo, para citar solamente uno, de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Esta semana el Tribunal Supremo de Justicia, que es el bufete de abogados del Ejecutivo, trató de impedir que se realizaran las elecciones en la Universidad Central porque sabían que las iban a perder, porque sabían que ningún estudiante en este país va a votar por lo que ellos han llamado la revolución. Bueno, los estudiantes dijeron, no nos importa la sentencia del TSJ, este proceso es nuestro, y fueron adelante con su proceso electoral organizado por ellos mismos, celebraron sus elecciones y se ganaron en todos los centros de estudiantes. La oposición salió victoriosa y en la Federación de Centros también. Un saludo aquí a Rafael Requesén, a Alfredo Quintero, quienes son ahora los nuevos presidentes de la Federación, y a Hasler Iglesias por la lucha que dio durante todo este tiempo a favor de la democracia y la autonomía universitaria. Pero ese ejemplo de la Universidad Central de Venezuela, en la que le dijeron al país y al TSJ, no me importan tus instituciones dictatoriales, autoritarias, yo voy a medirme, es un ejemplo que nosotros podemos utilizar para seguir e impulsar el cambio que queremos en Venezuela. Vamos a ir, ¿por qué no?, a una consulta pública convocada por la Asamblea Nacional en la que le preguntemos al pueblo si quieren o no un cambio. Y no importa, porque sabemos que el CNE va a decir eso es ilegal, sabemos que el TSJ va a decir eso no es vinculante, pero nosotros con la convicción de que la gente es la verdadera la soberanía reside realmente en la gente, creemos que esa es una propuesta que debemos impulsar entre todos y esta nueva mesa de la unidad es una oportunidad para hacerlo. Tauro 1585 pregunta, ¿se debe hacer lo que hizo Leopoldo López hace 3 años? Calle sin retorno. Sin duda alguna que el arrojo, la valentía, la entrega de Leopoldo López es un ejemplo que debemos seguir, y desde la cárcel él nos invita a no abandonar la lucha, a no rendirnos. Así que yo coincido plenamente en que ese sacrificio que ha hecho él, que ha demostrado que de nada sirve la libertad en los términos que hoy está planteada, creo que es algo que nosotros debemos imitar. @progresista hoy dice, ¿cuándo se van a definir la lucha contra la dictadura? Bueno, aquí te da alguna idea. Yo creo que es importante empujar a todos los partidos políticos que entiendan esto, porque a veces lo dicen pero no lo comprendemos. Estar en dictadura significa que cualquier cosa que digamos acá puede ser utilizada para perseguirnos. Estar en dictadura significa entender que este gobierno no quiere hacer elecciones libres, más nunca, a menos que los presionemos para que eso ocurra. Y @Romer Torres dice,
es alentador escucharte, gracias Mer. La verdad es que bueno, estamos en esta lucha es una de resistencia, de rebeldía, de demostrar al gobierno que no vamos a permitir que nos dobleguen, que nos intimiden, porque somos muchos más los que queremos un cambio y ese cambio tarde o temprano va a llegar. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá nos podamos ver nuevamente todas las semanas. Recuerden mis redes sociales, @Juan Andrés Mejía, tanto en Instagram como en Twitter, siempre sin ese. Muchas gracias y nos vemos.